pasémonos al segundo problema, que es calcular el valor de esta integral. ¿Qué ideas? Algo que hayan intentado en esta acá. O tal vez, bueno, antes de ver qué ideas se les ocurren, una primera pregunta totalmente válida, ¿verdad? Es estar seguros que la integral converge. Entonces, ¿están seguros de que esta integral converge? ¿Cómo harían eso? Cuando pienso en asíntotas, ¿verdad? Yo me pregunto, bueno, este logaritmo tiene un problema en cero, claramente, porque el logaritmo en cero tiene una asíntota vertical, y este pues también me da un problema en uno, ¿verdad? Entonces, podría ser que, que la integral pues diverja, ¿verdad? Porque tenemos asíntotas verticales. Pero cuando uno piensa en el comportamiento de la función cerca de cero, por ejemplo, ¿okay? Y bueno, este no lo voy a calcular, pero una aplicación directa del L'Hopital implica que este límite vale cero, ¿okay? Entonces realmente tenemos una discontinuidad evitable. Y bueno, lo mismo pasa cuando x tiende a 1, ¿verdad? Por simetría de la función, si hago un cambio de variable, pues el comportamiento es el mismo en 0 y en 1. Entonces, eso a mí me dice que sí, efectivamente, esta integral, llamémosla i, es finita. ¿Okay? Realmente no tengo ninguna asíntota cuando pienso en esa función, ¿verdad? Entre 0 y 1, mi límite va para 0, entonces, pues bueno, y la función se comportará como sea. Entre 0 y 1 claramente es continuo, y entonces en los extremos tiende a 0, pues vamos a calcular esa. Ahora, lo segundo es, sí, bueno, ¿cómo calculamos ese valor? Entonces, ¿hay alguna idea de cómo meter Taylor acá? Eh, por partes, podría ser. ¿Ok? Por partes así como nos dan, digamos. Claro. ¿Ok? Buena pregunta, vamos a ver. Yo creo que tal vez intentaría poner u como logaritmo de 1 menos x. Y mi dv como logaritmo de x, a ver qué resulta. Entonces, cuando derivo acá, me da 1 entre 1 menos x. Por regla de la cadena aparece un menos 1. Y aquí cuando integro, la integral del logaritmo es x logaritmo de x menos x. Y entonces la integral estaría quedando u por v, que voy a sacar esa x a factor común, menos la integral de mi v de u, que sería, este es el v, y el de u es un menos, que me cambia este signo, y es entre 1 menos x. Lo cual, a mi parecer, nos complica un poco la situación en esta función. Aquí esto claramente tiene que ir evaluado entre 0 y 1, ¿verdad? Y aquí hay que poner los límites cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 0, igual por L'Hopital, esto está bien, esto se va para 0. Y cuando x tiende a 1, si no me equivoco, también no hay problema. Okay, ese creo que sí requiere hacer un cálculo más, con un par de cálculos, con un par de pasos intermedios, pero digamos, esta parte de la evaluación creo que no tiene mucho problema. El detalle estaría en ver cómo integramos esta parte de acá. Y no sé si alguien me iba a decir algo, me pareció. Entonces, pues sí, eventualmente sí vamos a usar partes. El detalle es que... El detalle es que así como está escrito no le veo futuro. Si tratamos de trabajar un poquito más esa integral, nada más por curiosidad, esta x voy a ponerla como un menos 1 más 1. Para separarla en dos integrales. Nada más para ver si
eso nos da alguna otra idea. Entonces del primero va a quedar un menos 1, que va a ser 1 menos logaritmo de x. Y luego me va a quedar un 1 por logaritmo de x menos 1 entre 1 menos x. Entonces en esta primera no hay mucho problema, eso podemos calcularlo bien. Pero con esta segunda, sí, con esa segunda no le veo futuro. No sé si alguien le ve algo que hacer. Eh, Porque si no hay ninguna sustitución bonita, por partes nos va a volver a quedar algo incómodo. Y pues bueno, sustituciones particulares no se me ocurre ninguna. Mm, No sé si alguien le ve algo a eso, No. pero sí creo que es necesario de alguna manera pensar en usar Taylor, o al menos es la solución que vamos a discutir. ¿Okay? ¿Okay? Y entonces, precisamente pensando en Taylor, lo que yo digo, bueno, el problema está en tener dos logaritmos, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, hay una formulita de Taylor bonita para esta expresión de acá. ¿Okay? Entonces, intentemos hacer eso a ver qué resulta. Entonces, de serie de Taylor, ¿verdad? Sabemos que el logaritmo de 1 menos x es menos la suma de 1 infinito de x a la n entre x, y que esto tiene sentido cuando x está entre menos 1 y 1, y vamos a ver, el 1 no se incluye porque perdón, es x a la n entre n. Aquí el 1 no se incluye porque es la armónica, y cuando es menos 1 sí se incluye porque es la armónica alternante. ¿Okay? Entonces tenemos esa serie. Si se nos olvida, ¿verdad? Uno simplemente recuerda, esta sí no hay que olvidarlo, ¿verdad? La geométrica, que es la suma de x a la n. Entonces cuando uno integra a cada lado, pues a la izquierda me queda menos logaritmo de 1 menos x, y a la derecha me queda la integral de x a la n más 1 entre n más 1, que empieza en 0. Entonces usualmente uno la escribe a partir de 1, ¿verdad? De la forma en que la puse antes. ¿Okay? Y bueno, el menos claramente que tengo a la izquierda se va para el otro lado. Y la vez pasada mencioné, bueno, hay constantes de integración, pero cuando uno evalúa la x por 0, se da cuenta que esa constante es 0. ¿Okay? Entonces de ahí, digamos, una manera rápida de recordar de dónde salía la forma. Entonces uno dice, bueno, me servirá a mí cambiar ese logaritmo por una serie de potencias. Vean que si yo hago eso, en general lo que voy a tener que integrar, ¿okay? Son términos de la forma, el logaritmo de x va a estar por ahí, y luego, bueno, esto por potencias de x a la n entre n, que no importa mucho porque como la integral es con respecto a x, pues esa n va a ser constante. Entonces lo que me van a quedar son integrales de la forma, voy a ponerlo aquí, porque si nos vamos por esta idea, lo que vamos a tener es calcular integrales de la forma x a la n por logaritmo de x. ¿Okay? Que esas sí son fáciles o directas. Bueno, sí, no sé si directas es la palabra correcta, pero en esas sí pueden salir por partes. ¿Okay? Ese es, digamos, uno de los ejemplos típicos que hace cuando va integración por partes, potencias por un logaritmo. Entonces, vamos a irnos por esa idea particular. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Entonces ya con base en eso, el ejercicio se convierte un poco calculero. Entonces voy a hacer todos los cálculos bajo esta idea, y ahorita justificamos un par de cosillas en medio. Entonces cuando pensamos en la integral, lo que estamos diciendo es voy a integrar de 0 a 1 logaritmo de x por esta otra expresión. Entonces lo que estoy haciendo es cambiando el logaritmo de 1 menos x por esta sumatoria. ¿Okay? Y esto integrado con respecto a x. Entonces uno dice, bueno, voy a integrar eso. En un mundo perfecto, y esa es la parte que ahorita justifico con más detalle, uno esperaría, bueno, al menos es constante, no importa, uno esperaría poder intercambiar la suma con la integral. ¿Okay?
Y no, ahorita justifico este paso intermedio. Voy a hacer primero toda la parte calculera y luego me devuelvo a eso. Entonces yo esperaría poder sacar la suma y entonces tener que integrar expresiones de la forma logaritmo de x por x a la n entre n, que de nuevo, como la n es constante, puedo sacarla de la integral. Entonces me queda esta expresión de acá. Y uno dice, bueno, intentemos integrar ahora sí eso. Voy a hacer el cálculo aquí por aparte, de integración por partes. Entonces voy a poner u como logaritmo de x y de v como x a la n, ¿verdad? Que es lo natural. Siempre que el logaritmo es el que uno piensa poner primero como u. Y entonces derivo. La derivada del logaritmo es 1 entre x. La integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1. Y entonces la integral, voy a ponerla por aquí mismo, quedarme menos la sumatoria de 1 infinito, tengo el 1 entre n, y entonces la fórmula de integración por partes me dice ponga u por v, que sería logaritmo de x por x a la n más 1 entre n más 1, que esto tengo que evaluarlo en el límite cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a 1. Formalmente uno aquí debería poner un límite, ¿verdad? Cuando pongo esto es que estoy pensando que x tiende a 0 y que x tiende a 1, ¿verdad? Y luego viene menos la integral de 0 a 1 de mi v, que v es 1 entre n más 1, que tiro fuera de la integral, por x a la n más 1, y luego viene el de u, que sería un 1 entre x de x. ¿Okay? Entonces la fórmula de integración por partes me dice eso de ahí. Creo que me comí un cuadrado. Okay, no, creo que está bien. Sí. Entonces ahora cuando integro la segunda nada más, bueno, tal vez voy a ir evaluando por aquí. Yo digo, bueno, ¿qué pasa entonces cuando x se acerca a 1? ¿Verdad? Pensando en evaluar este límite superior. Entonces en este límite superior tengo que ver qué pasa cuando x se acerca a 1, de x a la n más 1 por logaritmo de x. Pero aquí no hay ningún problema, de hecho no sé por qué la puse, ahora que lo pienso. ¿Verdad? Cuando x tiende a 1, esto es simplemente 0. Ahí no hay ningún problema en la evaluación. Entonces en este límite superior obtengo 0. Cuando x tiende a 0, que sí que es un cálculo, bueno, realmente es un límite ya conocido, entonces no voy a hacer mucho comentario. Regálenme un segundo, disculpen. Volvemos. Entonces, estábamos diciendo, en el límite superior me da 0. Me pregunto qué pasa en el límite inferior. ¿Verdad? Pero como n es un número mayor o igual que 1, eso es un límite de la forma 0 por infinito. Y bueno, por L'Hopital, uno demuestra que eso es 0. Es bien conocido que x por logaritmo de x tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, y a la hora de evaluar este otro de acá, también nos está dando 0. Y entonces nos quedaría nada más esta segunda integral que bueno, voy a cancelar aquí de una vez este menos, ¿verdad? Y recuerden, ya esto me dio 0, entonces lo veamos. Y tengo ese menos de afuera con este menos de acá, que voy a poner positivo. Espero no comerme nada. Y entonces me queda un 1 entre n más 1, que es el que estaba afuera. Luego integro esta expresión, que es x a la n, y la integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1, evaluado entre 0 y 1. Y entonces la suma queda bastante bonita, porque entonces evaluando me queda nada más. Ok, hay algo que me comí, perdón. Me comí este 1 entre n, que debería estar por aquí afuera. Entonces ahora sí, cuando evaluamos, nada más me queda 1 entre n por 1 entre n más 1 al cuadrado. ¿Okay? Entonces pareciera que la integración ya la resolvimos. Pues nos queda ahora esta serie. ¿Alguna pregunta?
Y entonces la pregunta de millón es, bueno, ya, ya pasamos el problema de integrar, ahora tenemos que encontrar el valor de esta serie numérica. Entonces, ¿alguna idea de cuánto vale esa serie o de cómo calcular el valor de esa serie? ¿O qué método se usaba para calcular esa serie? ¿Ok? Cuando tenemos, bueno, básicamente, ¿verdad? Dos de los métodos más sencillos para calcular series es o porque la serie es geométrica, que claramente no es el caso, o porque la podemos expresar de manera telescópica. Pero si queremos verla de manera telescópica, pues hay que aplicar fracciones parciales para separarla en diferentes términos. Entonces, la pregunta aquí que uno se hace es, ok, fracciones parciales. Tratemos de expresar esta fracción 1 entre n más 1 al cuadrado como una suma de sus correspondientes términos, que serían a entre n, b entre n más 1 y c entre n más 1 al cuadrado. Esa es la descomposición en fracciones parciales de esta suma en particular. Voy a evitarme los pasos, eso es nada más desarrollar. Si tienen alguna pregunta, pues la podemos ver al final. Pero cuando uno desarrolla eso, entonces uno puede separar la expresión que tenemos dentro de la suma como 1 entre n menos 1 entre n más 1 menos 1 entre n más 1 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces aquí tal vez sí ya es un poquito más fácil ver qué es lo que está ocurriendo. Yo sé que esta primera suma converge, es el ejemplo típico de serie telescópica, bueno, porque su término general va para cero. Y este de acá, pues sí tiene tal vez un problema a priori, pero que realmente no es problema, porque es conocido, ¿verdad? Espero que ese sea un hecho conocido, que si yo sumo todos los inversos al cuadrado de n, esto da pi cuadrado sextos. ¿Ok? Entonces, eso me dice, listo, ya podemos calcular directamente el valor de la suma, porque entonces en la telescópica me va a quedar el primer elemento, no es el límite de esa sucesión. Ese es, digamos, el valor de la suma que puse en rojo, que encerré en rojo. Y luego, esta segunda suma, pongámosla en morado, pues es simplemente pi cuadrado sextos, pi cuadrado sextos, pero hay que tener un cuidado porque como la suma empieza en 1, aquí esta suma la estoy empezando realmente en 2. Entonces debo quitarle el primer término, o sea, esto sería pi cuadrado sextos menos 1. Y simplificando esto da 1 menos menos 1, 2, el límite 0. Nos quedaría esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la parte calculera y eso es lo que valdría esa integral. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora nada más un par de comentarios, entonces. Lo primero es que lo que estamos diciendo aquí lo dije, no lo escribí, ¿verdad? Pero esta serie converge, y por lo tanto la resta converge, y eso es lo que me lleva a hacer el cálculo de forma independiente y llegar a este resultado. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver entonces con este cambio que mencioné aquí. Entonces, ¿cuál es la justificación, digamos, formal de por qué podemos cambiar esas dos expresiones? Voy a hacer tal vez aquí un pequeño comentario. Pero bueno, a priori, ¿verdad? Sabemos que esta serie converge precisamente al logaritmo de x. Entonces, tal vez voy a devolverme para darle sentido a cómo lo escribimos en el anexo. En el anexo mencionamos esto de aquí. Básicamente, si yo tengo la integral de un cierto límite de función, de una sucesión de funciones, entonces yo puedo sacar ese límite sobre esa serie, ¿verdad? Y todo lo que ocupo es que esas sucesión de funciones converjan uniformemente. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir un poco de desigualdades de qué fue lo que hicimos para que tal vez tenga un poquito más de sentido. A modo voy a escribirlo, digamos que no completo, pero... ¿ok? Entonces, realmente lo que hicimos fue que yo expreso esta integral, ¿verdad? Como, bueno, el logaritmo de x queda por ahí, y el logaritmo de 1 menos x
lo que estamos viendo es aproximándolo como un límite cuando n tiende a infinito, de sumas parciales, ¿verdad? Que van desde 1 hasta n, de la forma x a la n entre n. Y por ahí había un menos que me comí. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón puedo sacar yo? ¿Por qué razón puedo poner esto yo como el límite de la integral de 0 a 1, ¿verdad? De la suma de k igual a 1, etcétera, etcétera? Porque una vez que llegamos a esto, voy a dejar al menos adentro para que no nos confunda. Pero una vez que llegamos a esto, al ser esto una suma finita, pues ahí sí, y bueno, al ser la función integrable, para lo cual ya sabíamos a priori, porque desde el primer punto nos dimos cuenta que eso, bueno, ok, perdón, eso tal vez lo dije mal. La inicial convergía, en este caso es fácil darnos cuenta que esto converge por los cálculos que ya hicimos. ¿Ok? Y entonces, pues eso tiene el sentido de intercambiar la suma. ¿Ok? Luego de la integral que ya calculamos, también tiene sentido, pero como el límite va para infinito, entonces esto va a ser la suma de 1 a infinito, ¿verdad? De la integral que ya calculamos. Entonces, esencialmente, digamos, esa fue la prueba o el cálculo que hicimos. Entonces, la gran pregunta está nada más, ¿verdad? En este paso intermedio. Entonces, lo que uno debe demostrar es que estas sucesiones, esta sucesión de funciones, que voy a llamar fn, y converge uniformemente. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que fn converge a f, ¿verdad? Donde f es logaritmo de 1 menos x, ¿no? Con un menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pienso en restar fn menos fn, lo que me queda simplemente son las colas, precisamente de esta serie. ¿Ok? Sí, con un menos ya lo puse. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Esta convergencia uniforme sale casi que de gratis, ¿verdad? Porque sabemos que la serie al converger para todo x entre menos 1 y 1, pues entonces estas colas deben de irse para 0. ¿Ok? Y por lo tanto, eso implica que esto siempre lo puedo hacer menor que cualquier epsilon, ¿verdad? Fijo cualquier x en el intervalo, e independientemente del x, eso va a ser menor que epsilon para todo x. ¿Ok? Y entonces, pues eso me justifica poder intercambiar ese límite. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, entonces, eso terminaría el problema 2.